gloria al Señor. Dios bendiga a todos aquellos que me están escuchando en esta hora. Este es tu hermano y amigo Luis Molina, pastor y evangelista del Ministerio Jesucristo Fe y Verdad. Estoy aquí, ¿verdad? Quiero compartir una palabra contigo en esta hora. Y la palabra tiene que ver con el perdón. Perdón. ¿Amén? Yo sé que se ha predicado, se ha hablado, se ha enseñado mucho en cuanto al perdón. Hay veces que la gente no entiende, la gente lo recibe. Hay veces que la gente simplemente no lo comprende, no comprende claramente lo que es el perdón y lo que es perdonar y cuántas veces hay que perdonar o cuántas veces debemos pedir perdón. La idea no es que vamos a hacer un gran estudio, pero sí quiero compartir una palabra en esta hora con todos aquellos que me escuchan. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y vamos a la palabra. Se encuentra en Mateo capítulo 18 y en el versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22 dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, fue la pregunta del apóstol, bueno, en este caso de Pedro, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Eso quiere decir simplemente que le está diciendo: Señor, ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano, ¿verdad? En este caso, pues, estamos hablando de los discípulos, o de cualquier otra persona, o de mi hermano o hermana de la iglesia, o familiar, o amigo, o hasta compañero de trabajo. Y la pregunta de Pedro es clave, ¿verdad? Porque hay gente o hay personas, o hay familiares, o hay hasta compañeros de trabajo, amigos, que continuamente están haciendo cosas que a veces nos hieren, nos molestan, nos incomodan, que no son correctas. Le pregunta a Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces debo yo de perdonar a esa persona? ¿Verdad? Ahora, la respuesta de Jesús es directa, es clara, y la respuesta de Jesús dice, Pedro termina diciendo hasta 7, ¿verdad? ¿Cuántas veces le voy a perdonar? Hasta 7, o sea, 7 ofensas son las máximas ofensas que yo debo de perdonar. Pero la respuesta divina, la respuesta de parte de Dios, viene ahora. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la palabra de Dios en sus labios, tiene la respuesta divina, tiene la respuesta de Dios para Pedro, para la humanidad, para nosotros. ¿Ok? Jesús les responde y le dice, verso 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Le dio un número bien alto, un número bastante amplio, ¿verdad? 70 veces 7, que es un número bastante alto, ¿verdad? Si multiplicamos 7 por 70, estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de 490 veces, ¿verdad? Aunque el Señor no está siendo específico, lo que está diciéndolo es hasta 70 veces 7. Muchas veces, bastantes veces, demasiadas veces. ¿Por qué? Porque así Dios hace con nosotros, ¿verdad? Dios nos perdona, ¿cuántas? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces, ¿no? Dios nos perdona todas las veces después que vengamos, ¿qué? Humillados, compungidos y arrepentidos sinceramente ante Él, para no volver a cometer la falta, el pecado, el daño que hemos hecho nuevamente. Porque obviamente el que practica el pecado, pues no se ha arrepentido del pecado, ¿verdad? Pero cuando usted hace algo que no debe, peca en contra de su hermano, ofende a su hermano, tiene una falta en contra de su hermano, que usted hace, usted pide perdón ante Dios. Si tiene la oportunidad, le pide perdón a la persona, ¿verdad? Hay veces que no tenemos oportunidad de pedirle perdón a la persona directamente, porque a veces ya no viven cerca de nosotros, ya muchas veces ya no tenemos ni siquiera una relación con esa persona, no sabemos ni dónde está, no sabemos dónde vive, no tenemos modo de contacto directo con ciertas personas, pues venimos ante Dios, le pedimos perdón y nos arrepentimos. Si la oportunidad está de hablar directamente con la persona, pues le pedimos perdón, ¿verdad? A la persona.
Y el que está haciendo, y la persona que está, a la cual se le está pidiendo perdón, pues uno debe que, según el Señor, según la palabra de Dios, pues uno debe perdonar a la persona. No debe uno tomarle en cuenta las ofensas a los hombres, ¿verdad? A los demás, a los hermanos, a los familiares. No estamos diciendo que te deje continuamente tratar de cierta manera, pero sí la Biblia dice que perdones, ¿verdad? Perdones para que en ti haya paz, en ti haya libertad y en ti haya el corazón de Dios, porque Dios perdona. Dios nos ha perdonado continuamente y muchas veces. Dios perdonó a Israel continuamente a lo largo de la escritura. Para darnos ejemplo del corazón de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Que continuamente se iban de espaldas a Él y en contra de Él. El amor de Dios es grande y es grande al punto de que Dios perdona continuamente. ¿Qué pasa? El acto de perdonar, y aquí es donde yo quiero ir, este es el punto clave de lo que yo quiero traer y compartir en estos minutos, es que el perdón es un acto de una decisión. O sea, el perdonar es una decisión, es un acto de decidir que tú vas a hacer eso. Y este acto de perdonar es una decisión de obediencia a Dios. ¿Ok? Vamos a ponerlo de esa manera. El acto de perdonar es una decisión de obediencia a Dios. La gente muchas veces está esperando a que Dios le diga o a que ellos sientan. Mire, ya Dios lo ha dicho a través de la boca de Jesús. Ya Dios lo ha dicho a través del ejemplo de Cristo. Ya Dios lo ha dicho a través del ejemplo de las Escrituras. Donde el deseo de Dios es que nosotros perdonemos, ¿verdad? Esa es una. El acto de perdonar es una decisión de obediencia a Dios. Jesús le dijo a Pedro: no te digo que los perdones hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo tanto, el acto de perdonar es un acto de obediencia a Dios. La gente siempre está esperando el sentir algo para perdonar o el sentir algo para pedir perdón. Y en ningún lugar se nos dice que tú tienes que sentir o debes sentir algo o para perdonar o para pedir perdón. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia a Dios. Y una vez tú lo haces, una vez tú perdonas, ya eso es un asunto es un asunto cerrado. Una vez tú pides perdón, ya es un asunto cerrado. Eso es un caso cerrado. ¿Ok? Dios lo ve como que ya el que pidió perdón es perdonado y el que perdonó, perdonó. Y el caso se cerró. ¿Ok? Ya es un hecho dado por Dios como que ya no ocurrió, ya se olvidó, ya se arregló, ¿verdad? Dios no se acuerda más de lo sucedido y nos enseña y nos dice a nosotros que no nos acordemos más de lo sucedido, tanto el que pide perdón como el que perdona, ¿verdad? Usted puede decidir olvidarse de eso, ¿ok? Usted puede decidir, una vez perdonó, una vez pidió perdón, ¿verdad? Porque están los dos, está el que pide perdón y está el que perdona. Una vez usted decidió o pedir perdón, o si tú eres el que le están pidiendo perdón, perdonar. Una vez tú decidiste perdonar, es un caso cerrado, ya eso se acabó. Una vez tú pediste perdón, eso es un caso cerrado, eso se acabó. Ya Dios lo ve como que ya está hecho. Para Dios, Dios no se acuerda más de eso. Para Dios eso está ya hecho, ¿ok? Ahora, cuando eso viene continuamente al recuerdo, el pensamiento, viene a tu vida, acuérdate que no es Dios el que lo trae. Porque para Dios, una vez tú con sinceridad fuiste y pediste perdón, una vez tú con sinceridad perdonaste, Dios lo ve hecho, ya está hecho, para Dios se acabó. Para Dios ya eso está, miren, como dice la Escritura, ya eso está lanzado al fondo de la mar y Dios no se acuerda más de ese asunto, ¿verdad? ¿Qué pasa? El único que trae esos recuerdos y que viene a acusar continuamente al que pide perdón o el que viene a traer incomodidad o molestia o disgusto o malos recuerdos o malos resentimientos o raíces de amargura
¿verdad? Es el enemigo de la iglesia, el diablo, Satanás. Y esos pensamientos que provienen del reino de las tinieblas. El diablo, los demonios, todos esos espíritus malignos que lo que desean es que tú odies, que tú tengas rencor, que tú te sientas culpable, ¿verdad? Si eres el que está pidiendo perdón, que no puedas salir de esa libertad de culpabilidad cuando ya actuaste y fuiste y te humillaste, como dice la Biblia, y pediste perdón, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. La gente piensa, que el que se humilla es porque es menospreciado. No, el que se humilla delante de Dios que lo está haciendo correctamente, y el que perdona delante de Dios también lo está haciendo correctamente. El único que regresa con lo mismo, con los mismos pensamientos, con el mismo problema, con la misma imagen, con el mismo suceso viejo, antiguo, pasado, que es por el cual se pidió perdón o por el cual se perdonó, es el diablo. Son los espíritus mentirosos. Él es el que trata de influenciar la mente continuamente, de influenciar tu vida para que no puedas salir de ese hoyo, de el no perdonar o el de haber pedido perdón pero sentirte culpable. ¿Ok? ¿Cuál es el consejo? El consejo es que entiendas que si tú pediste perdón, Dios te perdonó, la persona te perdonó, ¿verdad? Si la persona tiene el corazón de Dios para perdonar, y que tú debes sentirte libre, debes sentirte en paz, porque no es un acto de sentir, de sentimientos, es un acto de obediencia. El pedir perdón es un acto de obediencia a Dios, y el perdonar es un acto de obediencia a Dios. Por lo tanto, si tú perdonaste o tú pediste perdón, ya eso está. No dependas en un sentimiento. Los sentimientos no son la regla para uno saber si de verdad Dios aceptó tu acto de pedir perdón o de perdonar. Dios lo aceptó porque Dios lo mandó, Dios lo ordenó, Dios lo dijo. Y tú estás actuando en línea o conforme en base a la palabra de Dios, a la escritura, a lo que Cristo dijo y enseñó. Cuando tú haces eso, tú estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, no porque sientes nada, sino porque Dios lo ha dicho y tú estás actuando conforme a ello. Amén. Siéntete libre. No tienes que estar pidiendo perdón por algo que ya pediste perdón. ¿Ok? No tiene que ver nada con sentir. Tiene que ver con tomar una decisión. Todo lo que hacemos en el reino de Dios, en el reino, tiene que ver con decisiones. Y el pedir perdón es una decisión de obediencia a Dios. Y el acto de perdonar es una decisión de obediencia a Dios. Amén. Así que si tú tienes algo por lo cual pedir perdón a alguien, ten la oportunidad, pide perdón. No traigas todo el asunto, solo pide perdón. Y si tú tienes el poder de perdonar a alguien que viene a pedirte perdón, perdónale. Jesús dijo que perdonáramos hasta 70 veces 7 a nuestro hermano que nos ofende. Y luego entiende, tanto tú que pides perdón como tú que perdonas, que para Dios, una vez tú hiciste en obediencia este acto de pedir perdón o perdonar, ya el asunto se terminó. Y cada vez que trate de venir el pensamiento o el recuerdo, no es Dios, porque Dios no es el acusador de la gente. Dios no es el acusador de los hermanos. Solamente hay un acusador y se llama diablo y Satanás y todos esos espíritus mentirosos. Amén. Vivamos en libertad, vivamos en paz, vivamos con el corazón libre. Amén. Este es tu hermano y amigo que te bendice con esta palabra, Luis Molina. Sé libre. Perdona en el nombre de Jesús. Y sé libre de toda raíz de amargura. Y sé libre ahora en el nombre de Jesús de todo espíritu engañoso. Y sé libre ahora de toda mentira de Satanás y de toda acusación del diablo hacia tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones. Pastor Evangelista Luis Molina, Ministerio Jesucristo y Verdad. Bendiciones.